Estoy muy agradecido con Dios por lo hermoso que ha sido conmigo en lo personal, y sé que con cada uno de ustedes Él ha tratado de una manera especial también, hermosa, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es nuestro pastor, hermanos, y nada nos faltará. Amén. Gloria al Señor. Y estamos muy felices porque tenemos hermanos visitantes. Y vamos ahora, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. ¿Habrá algo malo en la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios? ¿Todo será bueno? La Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios, ha sido dada por Dios. Quiere decir que ha de ser algo muy bueno, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Sin excepción. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y en esta tarde quiero decir que todo lo que saldrá de mis labios es con todo amor, con todo cariño, con todo respeto, y es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje de, gracias hermano, es un mensaje de formación cristiana. Y quiero suplicarle a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas visitantes que están en proceso. Obviamente hay cosas que ustedes desconocen y están en ese proceso, ¿no? Así como yo al empezar a asistir por primera vez a la iglesia allá en Tijuana, la primera iglesia en Tijuana, Baja California Norte, en México, había muchísimas cosas que yo desconocía, pero va uno aprendiendo y la palabra de Dios lo va uno formando, y entonces vamos descubriendo que hay cosas a las cuales tenemos que renunciar. No podemos nada más, el Señor no hace con nosotros de sacarnos del mundo y ponernos aquí en su iglesia para que sigamos siendo exactamente iguales. Amén. Tiene que haber un cambio, tiene que haber cierta diferencia entre la gente, los hombres, las mujeres, los jóvenes, las jóvenes que no conocen a Dios, no conocen su palabra, y quienes sí la conocemos. Entonces les digo esto para que por favor no se vayan a sentir mal, nadie se sienta aludida. No estoy predicando por ninguna hermana visitante. Este es un mensaje de formación para la iglesia. Entonces les digo esto para que se sientan bien y disfruten la palabra de Dios. Amén. Y para eso nos vamos a basar en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan
piedad. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. En este domingo 10 de abril del año 2011 vamos a reflexionar en el tema algo que Dios pide a la mujer. Algo que Dios pide a la mujer. Hay muchas cosas que el Señor le pide a la mujer. Hay muchas cosas que el Señor le pide a nosotros los hombres, los varones, seamos casados o no. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. En la versión, hermanos, del hebreo al español dice: quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos, ahí se usa el concepto limpias, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa sencilla, con pudor y modestia, no con peinado provocativo ni vestidos costosos con oro o perlas, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Estamos en este momento remontándonos con esta escritura, con esta epístola al primer siglo. En este caso con un trasfondo, hermanos, griego, porque eran mujeres griegas, mujeres romanas y así, trasfondo romano, etc. Y era una Éfeso, hermanos, para quienes recuerdan lo que la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos. Éfeso era un lugar, una ciudad donde se manifestaba mucho la lascivia, donde había un templo, por ejemplo, con 1000 sacerdotisas que practicaban, entre comillas, la prostitución sagrada. Había mucha provocación de parte de las mujeres, mucho exhibicionismo en relación a su físico, hermanos. Y el Señor, como siempre, en su amor y misericordia, Él no se fija en nacionalidades, en razas, sino que ve el alma, la necesidad de salvar. Y el Señor buscó la manera, hermanos, puso los medios para que muchas mujeres, así como hombres y jóvenes, se convirtieran a Él. Y la iglesia estaba formada por mujeres de varias culturas de aquella época, que estaban impuestas a vivir bajo ciertas costumbres, y en parte esto viene siendo un trasfondo. Pablo y Timoteo, hermanos, se conocieron algunos años de que se escribiera esta carta. Durante el trayecto, el viaje del apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, ahí se conocieron. Hechos 16, versos 1 al 3, dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra el apóstol Pablo, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Alabado sea el Señor. Cuando esta epístola se escribió, Pablo había terminado su tercer viaje misionero y acababa de ser liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Al salir de la prisión,
El apóstol Pablo fue a la ciudad de Éfeso a ver a Timoteo, quien para esa época, Timoteo ya era el pastor de la congregación de Éfeso. Pablo invirtió alrededor de 3 años dándoles a la congregación formación cristiana. Nos vamos a basar en Hechos capítulo 20, verso 31, donde dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, de hacerles observaciones, de hacerles llamados de atención, de ordenar la vida de ustedes, de darle formación cristiana con lágrimas a cada uno. Y hermanos, esta formación cristiana en Hechos capítulo 20, verso 27, ahí se revela de qué manera enseñó el apóstol Pablo. Dice ahí: porque no he rehuido, jupostelo, no he jupostelo, anunciaros todo el consejo de Dios. En otras palabras, al hablarles, al enseñarles, no les he escondido nada, no he dejado nada reservado de la palabra de Dios, que es el mismo espíritu, hermanos, que seguimos, que tenemos, tanto un servidor como pastor, como los ministros que integran esta iglesia y enseñadores. Hermanos, nos apegamos a la palabra de Dios de tal manera que no escondemos nada, que no reservamos nada, porque por algo muy importante, el Señor dice: ten cuidado de ti y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, la doctrina salva, hermanos. La palabra de Dios da crecimiento para salvación, según nos habla el Señor a través del apóstol Pedro. Entonces, ese es el espíritu, la manera como nosotros trabajamos, hermanos, servimos, ministramos la palabra. Y en este caso no es la excepción. Es por esa razón que el Señor me movió en mi corazón a compartir este tema en esta tarde, a enseñar esta parte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. También, hermanos, el apóstol Pablo advirtió que sucederían cosas tristes que causarían daño a la iglesia. Son cosas que han pasado desde el primer siglo, hermanos. El apóstol Pablo era un gran enseñador, era un gran pastor. Timoteo de la misma manera. El problema no está en los pastores, en los ministros, hermanos, sino que el enemigo tiene poder. Y por un lado, y no tendría absolutamente ningún poder si no hubiera alguien que le abriera la puerta de su corazón para ser influenciado por él. Sin embargo, sucedió, y de esto se nos narra en Hechos 20, versos 29 al 30, en donde dice: porque yo sé que después, está profetizando, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y personas que en un momento dado no les interesan las almas de una congregación. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas que desvían a un cristiano para que empiece a vivir no bajo la voluntad de Dios, para arrastrar tras sí a los discípulos, a los que les prestan el oído para estar escuchando a personas así. Y hermanos, lamentablemente sus temores se hicieron realidad, y situaciones en la iglesia empezaron a degenerar. Líderes de la iglesia se empezaron a salir fuera de orden, influyendo por medio de sus enseñanzas
de manera negativa a algunas ovejas de la congregación de Éfeso, y entonces Pablo tuvo que ir a Éfeso para ayudar al pastor Timoteo, y él personalmente enfrentó a dos, entre comillas, hermanos de la congregación, uno llamado Himeneo y el otro Alejandro, de lo cual se da testimonio en el 1 Timoteo capítulo 1, versos 19 y 20. Dice el apóstol Pablo: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y aquí está una declaración, hermanos, bastante seria: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aleluya. Hermanos, el apóstol Pablo tuvo que tomar esta determinación porque se trataba de que eran unos falsos maestros, y lo que enseñaban era corrupto, y de esa manera, hermanos, no, a quienes los estaban oyendo no iban a agradar a Dios con su manera de vivir la vida cristiana. Entregarlos a Satanás, hermanos, significa que los declaró bajo el control de Satanás. Primera de Juan 5:19 nos habla sobre este detalle. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, o sea, bajo la influencia del enemigo de nuestras almas. Él es el que hace que mucha gente caiga en vicios, en delitos contra la ley y así, hermanos. Entonces, lo que está declarando es que ellos habían quedado bajo el control de Satanás, y significa que los declaró fuera de la cobertura de Dios, fuera de la cobertura de la iglesia, porque el hecho de estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hermanos, el Señor nos está generando una protección, especialmente cuando le agradamos, cuando vivimos bajo su voluntad. Y con esta declaración que fueron entregados a Satanás, declaró, hermanos, que ya no se podía hacer nada por ellos. Ya se les había aconsejado, habían escuchado predicaciones, hermanos, habían estado en reuniones, y ellos, hermanos, decidieron seguir en su necedad, y no se podía hacer ya nada absolutamente por ellos, hermanos. Y el apóstol Pablo los expulsó de la iglesia. El apóstol Pablo se fue y dejó que el pastor Timoteo se encargara del resto de los problemas, porque siempre están surgiendo problemas, hermanos. La iglesia de Éfeso, o las iglesias en el primer siglo, no fueron la excepción. Y hasta el día de hoy no existe iglesia sobre la faz de la tierra donde no se generen problemas. Líbrenos el Señor de nosotros ser los protagonistas generadores de problemas, hermanos, porque el Señor nos lo demandaría. Alabado sea su nombre. Así que, hermanos, habían pasado unas cuantas semanas cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, o epístola, para darle instrucciones sobre situaciones que había dentro de la congregación, sobre situaciones que había con algunas cristianas, ovejas, hermanas, miembros de la congregación de ahí de Éfeso, que necesitaban ser corregidas o necesitaban dirección, hermanos amados, necesitaban formación cristiana. Con esto quiero decir que no es solo juntarnos como iglesia, como